Bueno, vamos a continuar ahora con las enfermedades de la próstata. Vamos a terminar ya de ver el día de hoy aparato reproductor masculino. Vean, las principales enfermedades de la próstata son tres. La prostatitis, la hipertrofia benigna de próstata, que la abreviamos así, HBP, y el carcinoma de próstata. Bueno, ¿qué es la prostatitis? Está muy fácil la definición, es la inflamación de la próstata. ¿Cuál es su etiología? Casi siempre es bacteriana. Acuérdense, los gérmenes se meten a través de la uretra y lo primero que encontramos atrás de la uretra en el hombre es la próstata. Entonces la próstata, como una esponja, pues ahí las guarda. Las bacterias pueden ser gram positivas o gram negativas. ¿Cuáles son los principales síntomas de la prostatitis? Fiebre, dolor pélvico, el dolor en la parte baja de la pelvis, disuria, o sea, dolor o ardor al orinar, disuria, y hematuria. Acuérdense, en el aparato urinario vimos que una de las causas de hematuria era la prostatitis. Bueno, pues el diagnóstico se basa sobre todo en la sintomatología, ¿verdad? Y el manejo, ¿en qué va a consistir? Antimicrobianos, denle paciente antibióticos, de acuerdo al germen que hayan encontrado. Analgésicos, ya que el dolor a veces es incómodo, molesto. Antiinflamatorios y reposo sexual, ¿sí? Para que la próstata no se contraiga durante la cópula. Y al paciente en general le va bien en cosa de pocos días. Muy bien, ahora vamos a hablar de dos patologías muy comunes en la próstata. La hipertrofia benigna de próstata y el carcinoma de próstata. Que los vamos a ir viendo de manera simultánea. Ahorita van a ver por qué. Bueno, ahora vamos a ver dos patologías comunes en la próstata. La hipertrofia benigna, como decíamos, y el carcinoma. ¿Por qué las vamos a ver juntas? Porque generalmente aparecen más o menos a la misma edad en el hombre, a la edad de los 40 años, 45 años. Acuérdense, la próstata es una glándula pequeñita, del tamaño de una nuececita, que está, si ustedes se fijan, exactamente por abajo y adelante de la vejiga. Tenemos la vejiga. ¿Qué pasa con la edad? Después de los 45 años la próstata empieza a crecer lentamente en el hombre y alcanza el tamaño de un limón o puede alcanzar el tamaño de una lima, de una naranja o incluso más grande. Y obviamente, si se acuerdan, la uretra prostática pasa a través de esta glándula y cuando se crece la próstata, pues entonces la uretra se va a obstruir. ¿Y cuál va a ser la sintomatología? Pues casi puros síntomas urinarios. Vean, disuria, dificultad, dolor para orinar. Nicturia, ¿qué es eso? Pues que el paciente nos va a referir que se va a estar levantando varias veces en la noche a orinar, que lo despierta la gana de orinar y el paciente nos dice, doctor, me levanté 5 o 6 veces en la noche a orinar. Nicturia. Polaquiuria, que el paciente en el transcurso del día orina, le da muchas ganas de orinar, va y orina muy poquita volumen, dice uno, ni la avenida. Tenía muchas ganas de orinar, ¿y qué oriné? Un chorrito, por la quiuria. Orinar frecuentemente y en poca cantidad. Urgencia urinaria. El paciente tiene ganas de orinar desesperadas y le urge ir a orinar. Como les digo, a veces acaba orinando poquito. Tenesmo, ¿verdad? Es la sensación de tener el deseo de orinar, tenesmo, que a veces termina en pujo. El paciente va al baño, dice, tengo ganas de orinar, tengo urgencia urinaria, y luego, pues no, ya llega al baño, no orino. Entonces le toca empujar para que salga la orina, porque la próstata está grandota. Finalmente el paciente que está batallando y peleando por orinar, logra orinar y hay disminución del calibre del chorro. Orina un chorrito, una fuentecita. Y lo peor que puede pasar es la retención aguda de orina. ¿Sí? La retención aguda de orina. Es decir, que el paciente
de plano ya no orine porque se tapó completamente, entonces se hace una vejigota enorme y el paciente va a llegar al hospital con ganas desesperadas de orinar desde hace un día y medio y pues no orina hasta que le metamos una sonda, ¿verdad? Y logremos evacuar esa orina que está atorada ahí en la vejiga. Si se fijan, la sintomatología de la enfermedad prostática es frecuentemente de tipo urinario. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por historia clínica. El paciente nos va a contar todo lo que le está sucediendo. Y en la exploración física, lo más relevante que vamos a hacer es encontrar la próstata que decida. Y eso solamente se logra haciendo un tacto rectal. ¿Sí? Acuérdense que si hacemos un tacto rectal, a través del recto, nosotros vamos a tener a la próstata muy fácilmente asequible a nuestros dedos. Y cuando la próstata está crecida, se siente aulada, se siente blancuzca, pero se siente la glándula aumentada de tamaño. Los urólogos hacen muy fácil el diagnóstico con un tacto rectal. A veces el paciente pues no quiere que le hagan un tacto rectal. Y entonces, cuando sospechamos que el problema es benigno y para no incomodar al paciente, nos podemos ir al laboratorio y le podemos pedir un antígeno prostático específico. El antígeno prostático es una sustancia que producen las células de la próstata normalmente. Es decir, si todos los hombres nos medimos ahorita antígeno prostático, lo vamos a traer entre 0 y 5. Generalmente cuando una próstata está crecida y con muchos síntomas urinarios, si es benigno, el antígeno prostático no se va a elevar mucho. Está desde límites normales o ligeramente pasaditos de los límites superiores. Y eso nos tranquiliza de que el paciente no tiene cáncer de próstata. También, aquí no lo anoté, en exámenes de gabinete se le puede pedir un ecosonograma de próstata, para que lo anoten en su cuaderno, en gabinete, un ecosonograma de próstata. Y a través de un eco podemos ver la glándula crecida. Bueno, pues ya nos da tranquilidad de que su problema es por un crecimiento benigno de la próstata. ¿Cuál es el manejo? Puede ser un manejo farmacológico. Por medio de medicamentos vamos a hacer que esta próstata se reduzca de tamaño y que ya no esté dando tanta sintomatología. Y a muchos pacientes les va muy bien y durante muchos años se los llevan ustedes con medicamentos y el paciente descansa mucho de los síntomas, la próstata se reduce de tamaño y el paciente está contento tomando su medicina permanentemente. Hay ocasiones en que ya la próstata crece demasiado y no responde a los medicamentos y no queda más que quitar la próstata. Y eso se hace un tratamiento quirúrgico que se llama prostatectomía transuretral. Le ponemos al paciente un bloqueo, ¿sí? Y a través de la uretra introducimos un instrumental médico. Acuérdense que la próstata tiene su cápsula, como una naranjita tiene una cápsula, y entonces ustedes empiezan a sacar a la próstata poco a poco con ese instrumento a través de la uretra y dejan la cápsula. Entonces ya liberada este tejido prostático que creció demasiado, la uretra queda libre y el paciente ya puede orinar muy cómodamente y se le quitan los síntomas. ¿Sí? Ese es el tratamiento ya definitivo cuando ya el paciente ya no podemos hacer que la próstata se reduzca de tamaño con medicamentos. Prostatectomía transuretral. Bueno, vamos a ver ahora el cáncer de próstata. Lo vamos a ir comparando con la hipertrofia. Vean, es frecuente también después de los 40 años, igual que la hipertrofia. Entonces, cuando el paciente empieza con problemas prostáticos a los 40, 45, 50 años, nuestra duda ¿es hipertrofia o es cáncer? Acuérdense que el cáncer de próstata es la neoplasia maligna más común en el hombre y es el cáncer que más humanos mata en el mundo y los mexicanos no estamos exentos. Entonces, el principal problema que tenemos los hombres después de los 40, 45 años de edad es la posibilidad de tener cáncer de próstata y que nos pueda matar. Ahora, curiosamente, su agresividad es más marcada mientras más joven es el paciente que presenta cáncer de próstata, en general. Es decir, si a alguien le parece cáncer de próstata a los 45 años, su comportamiento va a ser mucho más agresivo
si a un viejecito de 70 años le aparece cáncer de próstata. ¿Sí? Hay muchos puntos que comentar en esto, pero en general, a más edad, menos agresividad del cáncer de próstata. La sintomatología es parecida, por eso se confunden la hipertrofia y el carcinoma a veces. El paciente empieza con disuria, nicturia, sí, tiene síntomas parecidos, sin, a lo mejor no tan marcados, pero se parecen. Incluso puede haber hematuria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por cuadro clínico, por lo que nos diga el paciente. Y obviamente, al revisar al paciente, aquí sí, si sospechamos fuertemente que un cáncer de próstata tiene el paciente, hay que hacerle un tacto rectal. Y cuando la próstata está dura, cuando la próstata se siente pétrea, muy dura, por puro tacto uno puede sospechar fuertemente que el paciente tiene cáncer en la próstata. Se siente un nódulo duro, una pelotita dura, acá hay. En cambio, cuando la próstata está como una esponjita más blanduzca, es posible que sea hipertrofia. Bueno, pues ante un posible cáncer de próstata, pedimos el antígeno prostático específico y va a estar muy elevado. ¿Sí? Decíamos que hasta 5 más o menos era el nivel. O sea que vamos a encontrar 10, 15, 20, 50, 100 o mucho más. ¿Sí? El valor del antígeno prostático. Eso ya nos hace fuertemente sospechar cáncer de próstata. Como estudios de gabinete podemos pedir un ecosonograma donde vamos a encontrar a lo mejor el nodulito ahí en la próstata. Las radiografías en general de huesos sirven para cuando empezamos a sospechar si hay metástasis del cáncer de próstata. Radiografías al tórax, a ver si no se fue al pulmón, radiografías al cráneo, a ver si entonces se fue a los huesos del cráneo, a la columna vertebral. Sí, el cáncer de próstata ya veremos en la etapa final y le gustan mucho los huesos. La tomografía axial computada o la resonancia magnética nuclear nos ayudan en el diagnóstico, sobre todo porque se puede ver muy bien la nodulación en la próstata, que nos indica que está creciendo ahí un tumor. Pero lo que nos va a ayudar muchísimo a hacer el diagnóstico es la biopsia, una biopsia de próstata, que se hace generalmente transrectal, es decir, a través del recto metemos una aguja de biopsia y se sacan células. Al paciente hay que prepararlo bien, porque como es a través del recto, acuérdense que ahí hay bacterias, se hace una bacteremia y el paciente, después que le hacen la biopsia, a veces tiene fiebre y se siente mal. Entonces hay que prepararle muy bien el recto, con un enema para que no haya heces fecales y a través de la biopsia, de la aguja de biopsia se toma la muestra de la próstata. Ya cuando tenemos el diagnóstico, se empieza el manejo. El manejo va a estar en función de la información que nos da la biopsia. La biopsia se basa en una clasificación de Gleason que tiene varios puntos que no los vamos a mencionar aquí, son varios. Y de acuerdo a los puntos que vaya sumando el paciente, viene hablando de la agresividad del cáncer de próstata. Pero el tratamiento más sencillo es el quirúrgico, que es la prostatectomía radical. Es decir, si quieren curar cáncer de próstata, hay que quitar la próstata. Pero no se quita transuretral, como vimos acá en la hipertrofia. Acá hay que hacer una incisión suprapúbica y se saca toda la próstata. ¿Sí? Es una cirugía muy complicada, muy sangrante, muy sangrado. Se extirpa la próstata y las vesículas seminales, tratando de erradicar totalmente el tumor. Y el paciente, pues, a veces queda con incontinencia urinaria, queda con disfunción eréctil, pero bueno, pues son efectos secundarios de la cirugía, secuelas de la cirugía que pues, hay que tenerlos que afrontar. Que la idea es curar al paciente. En ocasiones, a la prostatectomía radical va acompañada de orquiectomía bilateral, es decir, quitarle los testículos también al paciente. Porque acuérdense que estos tumores son hormonodependientes, es decir, a más andrógeno, más posibilidades de que crezca el tumor. Entonces, quiten la fuente de andrógenos, entonces se le hace una prostatectomía radical con orquiectomía bilateral, ¿sí? Para que ya no haya fuente androgénica. A algunos pacientes se les puede dar radioterapia o quimioterapia, de acuerdo en lo avanzado que esté
el cáncer de próstata. Y en ocasiones se recomienda tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal es a base de inhibidores o antagonistas, como le quieren llamar, de la LHRH, o sea, del GNRH que vimos el semestre pasado. Acuérdense que esta neurohormona se produce en el hipotálamo, estimula la hipófisis a producir FSH y LH y obviamente a las gónadas para producir andrógenos, en el caso del hombre. Entonces le dan medicamentos inhibidores de esta neurohormona para que se bloquee el eje hipotálamo, hipófisis, testículo y no haya andrógenos. Este tratamiento es mensual, es una inyección mensual y se recomienda para pacientes en etapas finales que tengan cáncer de próstata para darles mejor calidad de vida. ¿Sí? Finalmente, el cáncer de próstata cuando da metástasis, ¿a dónde le gusta dar metástasis? A los huesos, sobre todo a la columna vertebral, la columna dorso-lumbar, le gusta dar metástasis, a las costillas, al cráneo y a la pelvis. Y esas metástasis suelen ser dolorosas, entonces hay que tratar de evitar al máximo que se presenten esas metástasis. También puede haber metástasis a pulmón, a cerebro y a hígado. ¿Sí? Entonces creo que estas son las patologías más comunes de próstata. Y con eso terminamos el aparato reproductor masculino. ¿Sí? Un comentario próximamente, la semana que entra posiblemente estén preparados al nuevo aviso, va a haber un examen departamental de fisio. ¿Sí? Los temas que se van a manejar son aparato cardiovascular, o sea, circulatorio, hematopoyético, coagulación, inmunidad. Vayan revisando, todo eso prácticamente lo vimos antes de esta contingencia y yo les tengo informados. En la próxima entrega vamos a empezar a ver doctor femenino.